Vamos ahora sí a la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Hasta el versículo 9 lo vamos a leer. Esto es una enseñanza que me pidió mi hermana Fátima, ella es la líder de los adolescentes, juntamente con la directiva. Ellos estaban queriendo saber en cuanto a los dones espirituales, y pues tuve que negociar con ellos para pedirles de que si me daba mejor dar esta enseñanza a nivel de la iglesia y que estuvieran los adolescentes aquí. Le doy gracias a mi hermana Fátima, la directiva, por quedarse con los adolescentes para que ellos tuvieran aquí sus clases, su enseñanza. ¿Lo tienen todos, hermanos? Romanos 12, verso 1 en adelante dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Una vez más, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, aquí habla ya de los dones, en Romanos 12, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, que lo haga en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, que lo haga con liberalidad, el que preside, que lo haga con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Vamos a orar, hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Y el tema que traigo hoy es los dones de servicio. La Biblia menciona 3 listas de dones, no son solamente esos, son muchos, pero están los dones de servicio, que son los que leímos ahorita. Están los dones de oficio ministerial, que están en Efesios 4, 11 y 12, y están los dones sobrenaturales, que están en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Vamos a orar para que sea Dios, hermanos, ayudándonos, y que también oremos para que cese el conflicto ahorita en Israel y Palestina. Levante sus manos, hermanos, y oremos al Señor. Señor Jesucristo de la gloria, le damos gracias, Dios mío, por este precioso servicio de escuela dominical que estamos teniendo. Bendito Dios maravilloso de los cielos, estamos delante de tu presencia, Padre mío de la gloria, en esta hora. Tú eres quien bendice, Señor. Tú eres quien abre las ventanas de los cielos y derramas estas bendiciones sobre tu iglesia hasta que sobreabunde, Padre mío de la gloria. Nos disponemos, Señor, a aprender de tu bendita y santa palabra. Dame la gracia, Señor, dame la sabiduría, la inteligencia, dame el entendimiento en tu palabra preciosa, Señor, y que lo que hablemos en ella, Dios mío, en esta mañana sea de edificación, sea de motivación a la vida de cada uno de los oyentes en esta hora. Te rogamos también, Señor Jesús, por este conflicto del país de Israel, Señor, con el país de Palestina. Bendito Dios maravilloso de la gloria. Te rogamos, Dios mío, que sea usted interviniendo, Señor Jesucristo de la gloria, para que esto no suba a otras escalas, Señor, peligrosas, no solamente para ellos, sino para todo este mundo, Dios mío de la gloria. Te rogamos a ti, Señor Jesús, te rogamos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, Señor, y por la paz de tu pueblo. En el maravilloso nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos.
Yo quiero hablar un poquito, hermanos, de esto. No voy a poder explicarlo todo, tengo solamente 34 minutos para predicar. Quiero terminar a las 12. Es un tema largo, pero lo vamos a hacer con ayuda del Señor. Y cuando hablamos, hermanos, de los dones espirituales, como lo mencionábamos, esta lista de Romanos 12 es una lista de los dones de servicio. Así se le llama en la teología, dones de servicio. Ahorita vamos a ver por qué razón. Pero antes de eso, hermanos, el servir a Dios, porque tiene que ver con el servicio a Dios. Estos dones tienen que ver con el servicio a Dios, que Dios espera sinceramente de su pueblo, de su iglesia. Y el servir a Dios, hermanos, es uno de los actos de adoración más supremos que nosotros podemos brindarle al Señor. Voy a repetir eso. El servir al Señor Jesucristo en nuestro tiempo es uno de los actos sublimes y supremos que nosotros podemos hacer al Señor en nuestro tiempo. Venimos a la iglesia, ¿cierto? Y dentro de la iglesia, cuando nuestros músicos o cuando comienza el servicio, está el hermano que está dirigiendo este culto y intervienen nuestros hermanos de la alabanza, el ministerio de la alabanza. Y comenzamos todos, comúnmente así lo decimos, comenzamos todos es adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Adorarle al Señor. Y cuando su pueblo se dispone a adorar a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que existe, al Dios que es espíritu y verdadero, Dios se comienza a mover en su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dios comienza a intervenir. Cuando Dios ve a un corazón que levanta sus manos delante de su presencia y se une a ese coro celestial para darle a Él la gloria, la honra y cantar todos esos cantos que usted escucha en esta congregación, siempre van dirigidos a Dios. Esos cantos, muchos de ellos hablan de los atributos de Dios, de las obras que Dios ha hecho, cuán grande es ese Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a medida entramos en esa atmósfera de adoración, la presencia de Dios se comienza a mover en nuestras vidas. Por eso es que sentimos muchas veces, hermanos, que nuestro corazón se vuelve tan pequeño que lo que hacemos es llorar. Comienzan a salir las lágrimas de nuestros ojos y comenzamos a tener esa libertad para alabar a Dios. Y ese es un acto de adoración muy supremo, muy lindo, porque adoramos al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Al único que es digno de que uno le adore. Oiga bien, al único que es digno de que usted le adore, le cante, le exalte y le agradezca por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero no se trata solamente de adorarle en este momento. No se trata solamente de que yo venga y levante mis manos y adore a Dios. Todo eso es bueno, pero es parte de la adoración que Dios, hermanos, es parte de la adoración que yo estoy en el deber de darle al Señor. No solamente en el culto, sino en cada acto que yo lleve a cabo con este cuerpo, con mis manos, con mis labios, con mis ojos, con mis oídos, con mis pensamientos, con mis pies, que todo, Dios quiere que todo lo que yo haga durante los días de semana, durante el fin de semana, siempre que haya un acto de adoración al Señor. No sé si me entienden en esta preciosa mañana. Que lo que yo diga es para que el Señor sea glorificado. Que lo que yo escuche es algo que glorifica también al Señor. Que lo que yo piense sea en la grandeza de este Dios todopoderoso. Y eso no solamente se reduce a un culto. Eso debe ser la vida diaria del cristiano. Eso debe ser, hermanos, diariamente, con música o sin música. Debe de salir siempre de nuestros labios palabras, fruto de labios que confiesen el nombre que es sobre todo nombre. Cada momento de nuestra vida, cada espacio de nuestra vida debe, hermanos, de fluir internamente de nuestro corazón
ese acto de adoración a Dios. Lo que hagamos, hermanos, en la iglesia, en cuanto a nuestro servicio, en lo que estamos trabajando, donde estamos involucrados haciendo la obra del Señor, todo eso debe de llevar un acto de adoración a Dios. En otras palabras, debo yo adorar a Dios con todo lo que yo hago. Aún mi ropa debe de glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de eso, es importante entender en esta mañana de que cuál debe ser la motivación, pastor. ¿Cuál debe ser la motivación que yo reciba para hacer lo que usted dice? Que cada acto con el cual yo haga, piense, diga, en mi vida diaria, siempre usted dice que debe de haber ese momento o esa glorificación al Señor. Que aún lo que coma, ¿sabe usted que la Biblia dice que aún que lo que nosotros comamos debemos de glorificar a Dios? Que lo que bebamos y comamos sea para la gloria del Señor. ¿Sí lo han leído en 1 Corintios 10? Aún lo que bebamos y comamos debe de glorificar a Jesucristo. Por eso el cristiano tiene la costumbre, ¿no?, de que cuando nos ponen un plato de comida, darle gracias al Señor. Aunque a algunos les da pena orar cuando los están viendo. Pero el cristiano debe de orar donde quiera que vaya y le sirven un plato de comida, le dan un vaso de agua, hay que darle gracias a Dios por esas cosas. Eso es adorar a Dios en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? En las cosas pequeñas como en las cosas grandes, Dios debe de ser glorificado. Con mi vida, su propia vida, mi propia vida debe de glorificar al Señor Jesucristo. Con mi vida yo debo de glorificarle. Ahora, ¿cuál es la motivación, pastor? ¿Por qué es que yo debo de hacerlo? Si usted se da cuenta, escogimos el libro de Romanos, porque ahí es donde habla de los dones de servicio. Y el libro de Romanos se ha dicho, le enseñan a uno en el colegio bíblico, se ha dicho que si no hubieran existido los 4 evangelios, si no hubiera existido Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con el libro de Romanos hubiese sido suficiente para conocer el plan de salvación. Los que han ido al colegio bíblico saben muy bien, eso le enseñan y lo vemos, lo estudiamos y lo miramos y es una realidad. Si no existieran los evangelios, Romanos era suficiente para guiarnos a dar los plazos de salvación que nosotros hemos dado para alcanzar la salvación. Ahora bien, ¿por qué es importante tocar esto? Sé que el tiempo apremiando, tengo que hablar de cada uno de estos dones, pero solamente quiero decirle algo, hermanos. En el libro de Romanos nosotros vamos a encontrar varias cosas que no las voy a mencionar todas, pero voy a mencionar algunas de ellas. Número 1, del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, al versículo 10, nosotros encontramos a Pablo, porque Pablo es el escritor del libro de Romanos. Pablo, hermanos, está haciendo el papel como de un fiscal universal. Y él está viendo la condición de la raza humana, a tal grado que en el capítulo 3, Pablo dice estas palabras, que no hay un hombre justo en la tierra que busque a Dios. Dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Todos, dice Pablo, se han desviado. Entonces Pablo hace una fiscalización del ser humano y nos ve como personas, hermanos, necesitadas, sumidos en una condición que realmente delante de los ojos de Dios no es nada agradable. Por eso Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Dice Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Naturalmente no hay. Tiene alguien que hablarlo del Señor para que nosotros podamos buscar de Dios. De lo contrario, no llegamos al Señor si no hubiese sido alguien que nos hubiera comenzado a hablar del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí porque alguien lo evangelizó, alguien le habló y usted ahora abrió su corazón para recibir este evangelio precioso. Ahora bien, déjeme avanzar un poquito. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero llevarlo a la motivación de poder servir a Dios motivados por esta razón. Pablo dice entonces que no hay justo ni aún uno. Él habla de esa condición humana y hace un análisis y él mira
y dice: el hombre está perdido sin Dios. Del capítulo 4 al capítulo 5 miramos que aparece un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Dios mira la condición del hombre que está perdido sin Dios y sin esperanza, y está en una condición muerta espiritualmente y moralmente, y Dios no se queda con los brazos cruzados, sino que Dios viene, hermanos, y nos envía a un Salvador, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y por Jesucristo hoy nosotros, jóvenes, no se preocupen, vamos a hablar de los dones. Por Jesucristo nosotros ahora somos justificados. Romanos capítulo 5 versículo 1, que dice, voy rapidito, Romanos 5 verso 1, si lo vamos a leer rapidito. Ahora somos llamados, ¿cuántos son aquí justificados por la sangre de Jesucristo? ¿Cuántos de aquí tienen paz para con Dios? No es una paz que usted y yo ganamos. Esa paz la consiguió el Señor Jesucristo. Esa justificación la pagó el Señor Jesucristo a precio de sangre. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El hombre no podía reconciliarse con Dios, el hombre no podía acercarse a Dios por sus propios medios, y Dios le envía a un Salvador. Dios mismo vino a salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora disfrutamos de una paz con el Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. No solamente eso, ahora somos justificados. El justo pagó el precio por nuestros pecados. Y usted y yo fuimos unidos a Cristo. Y ahora delante de los ojos de Dios, unidos a Cristo, somos justificados. Nuestros pecados han sido perdonados por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no solamente eso, sino que ahora hemos sido santificados y ahora vamos transformándonos de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento, no va hacia abajo. El cristiano no es de los que van hacia abajo, el cristiano son de los que van hacia arriba. No para abajo, sino hacia arriba. Entonces somos justificados. Estamos siendo transformados hasta el día de hoy, pero esta salvación, hermanos, quiero que entendamos algo, porque eso nos va a motivar bastante a servir al Señor como lo estamos haciendo. Esa salvación fue por pura gracia y misericordia de Dios, porque ninguno de nosotros calificaba para ser salvos. No había nada en nosotros. No había nada en nosotros que los calificara para alcanzar la salvación. ¿Sabe cómo lo hizo el Señor? Por pura misericordia. Mire lo que dice el libro de Romanos. Estamos hablando solamente de Romanos, capítulo 9, versículo 16 al 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Solamente quiero es que entendamos un poquito de esto. Jesucristo, este speaker la trae conmigo, hermanos. Me ando cayendo. ¿Qué dice el Señor en cuanto a la salvación? Leamos todos juntos. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios ha tenido misericordia. Si usted y yo estamos aquí, no es del que quiere ni del que corre, sino que el Señor del cielo tuvo misericordia de nosotros. Diga conmigo, he sido salvo por pura misericordia y gracia del Señor Jesucristo. Él me miró y tuvo misericordia de mí. Jesucristo me salvó por pura gracia. Él tuvo piedad de mí, Él tuvo compasión de mí. Por eso es que estoy aquí alabándole, dándole gloria al Señor Jesucristo, sirviéndole al Señor Jesús.
por pura gracia, por pura misericordia. Si usted lo cree en esta mañana, me gustaría que de pie le demos gracias al Señor Jesús. Usted y yo estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. No teníamos justicia en nuestros corazones. Éramos injustos delante de Dios, pero Dios tuvo misericordia por nosotros. Versículo 17 y 18 dice: porque la Escritura dice a Faraón, miren lo que le dice el Señor a Faraón, hermanos. ¿Se acuerdan de Faraón? Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Está diciendo a Faraón que no quería dejar salir al pueblo de Israel de la esclavitud. Dice: para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Te levanté con ese propósito, porque yo sabía que tú ibas a resistir hasta el último día de tu vida. Pero yo quería que lo hicieras de esa manera, porque mi nombre es glorificado. Para que la gente mirara que no era por voluntad del pueblo que podían salir. No podían, estaban esclavizados. Pero dice Dios: yo tuve que intervenir y sacar a mi pueblo, aunque este faraón no lo quería dejar salir. Así estábamos nosotros, hermano. El faraón es un tipo del diablo. Si usted no sabía, el diablo nos tenía esclavizados. De él fuera, nos morimos en el infierno, hermanos. Si fuera del diablo. Pero Dios intervino y nos salvó, hermano. Versículo 18: de manera que de quien quiere, está hablando de Dios, de manera de que quien quiere, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es tremendo esas palabras, hermano. Si yo estoy salvo, es porque el Señor no me quiso endurecer. Usted no se endurezca a Dios. Jovencito, tenga cuidado de andarle endureciendo el corazón a Dios, porque se puede quedar endurecido y usted se va a perder. Amigo que nos visita, no hay que endurecerle el corazón a Dios, porque aquí dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. Pero qué bueno es Dios, que tuvo misericordia de nosotros. Y esto, hermanos, y esto que estamos hablando nosotros, la Biblia dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. A pesar de, esto es importante, a pesar de el corazón corrupto de nosotros. A pesar de que naturalmente usted y yo no íbamos a aceptar o agarrar la salvación que Dios nos estaba ofreciendo, que por nuestra propia cuenta nosotros no íbamos a buscar a Dios, a pesar de el corazón corrupto, a pesar de que no íbamos nosotros a buscar a Dios, ni nos interesaba a Dios. Cuando nos venimos a este país, no venimos buscando a Dios muchos de nosotros, hermanos. Venimos buscando al Dios verde, ¿verdad? Al de los dólares. Ese es mi Dios, dicen muchos. Este es el que me da de comer, dicen uno, este es el que me viste, este es el que me paga la renta, y sacan al dólar y dicen: este es mi Dios. Nosotros no conocíamos a Dios. Entonces estoy hablando de eso. Mire, a pesar de nosotros no íbamos a buscar a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él había tenido misericordia de nosotros. A pesar de esas dos cosas que le estoy mencionando, y a pesar de que Él sabía el precio que le iba a tocar pagar por salvarlo a usted y por salvarme a mí. Él sabía que le esperaba la cruz. Él sabía que le esperaba la corona de espinas. Él sabía que le esperaban los clavos. Él sabía que le esperaba la cruz y una muerte terrible para salvarnos.
Pero aún así, antes de la fundación del mundo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Aunque Él sabía lo que le iba a costar su salvación y mi salvación, a pesar de todo eso, Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso Pablo dice unas palabras muy bonitas en Romanos 11:36. Él dice estas palabras, que es el último versículo para entrar ya a los dones. 11:36. Porque de Él, leamos todos juntos, hermanos. Porque de Él, está hablando de Dios, porque de Él y por Él y para Él. Una vez más, ¿qué tal si lo hace con autoridad? Porque de Él. Pero, hermano, levante su mano al cielo, por favor, hermano. Porque de Él. Hermano, porque de Él y por Él, para Él, que dice, son todas las cosas. ¿Y qué sigue diciendo? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él le ha placido darnos una salvación tan grande como esta. A Él toda gloria es para Él. Por eso es que aquí le damos la gloria solamente a Él, porque a Él le pertenece esta salvación grande y poderosa. No la merecíamos, pero Él quiso dárnoslas. Por eso es que Pablo termina diciendo en el capítulo 12, verso 1, ya estoy entrando a los dones. Pablo dice, por tanto, ¿qué dice Pablo? Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, ¿de qué está hablando? Por esta razón, dice Pablo, por lo que Dios hizo por ustedes. Una vez más, por esta razón, dice Pablo, por lo que Dios hizo por ustedes, que sin merecerlo les ha dado una salvación tan grande. Así que, hermanos, entonces por eso os ruego, por las misericordias, porque no es una, son miles las misericordias del Señor. Por la misericordia de Dios, os ruego, ¿qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sergio, tu vida que ha sido redimida del pecado y que se ha pagado un precio alto por tu salvación. Ahora, Sergio, con tu cuerpo, que todo acto que tú hagas glorifica a ese Dios que no te endureció, sino que tuvo misericordia de ti. Hay gente, hermanos, que se va a endurecer, y de otros Dios va a tener misericordia. Tengamos cuidado, hermano. Si usted ha abrazado la salvación, cuide esta salvación. Y preséntese o presentémonos delante de Dios, hermanos, como sacrificio vivo. Miren lo que dice Pablo, sacrificio vivo, como un acto de adoración. Todo lo que tú hagas debe de ser, Sergio, un acto de adoración a Dios. Sacrificio vivo. Y eso Pablo habla del Antiguo Testamento. Para un judío, adorar a Dios necesitaba tres cosas. Una de ellas necesitaba el templo, necesitaba un sacerdote y necesitaba un sacrificio. Ese era un acto de adoración. Para llevar a cabo un acto de adoración, el judío necesitaba tener un templo, tener un sacerdote que recibiera ese sacrificio y tener un sacrificio. Ahora Pablo trae esa metáfora y la aplica aquí con nosotros. Dice, el sacrificio ya no es un animalito, Sergio. El sacrificio fue Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio, y como tu vida está unida a Él, ahora tú también eres un sacrificio para Dios. Una ofrenda agradable, hermano. ¿Sabe que usted ahora es una ofrenda de olor fragante para Dios, hermano? Aunque para algunos solemos a muerte,
Para Dios olemos a incienso, a olor agradable delante de Él. ¿Sabe por qué? No por tus méritos, no por mis méritos, sino por la gracia y la muerte del Señor Jesucristo. Su sangre nos hace, hermanos, agradables delante de los ojos de Dios. La sangre y la vida de Jesús fue unida a nuestras vidas. Debemos de ser agradecidos. Y por eso debemos de servir al Señor. Esa debe ser la motivación más importante del cristiano. Si usted sirve a Dios para que lo vean, ya estás mal, hermano. Si tú sirves a Dios para que te den una remuneración o te den aplausos y diplomas y certificados, todo eso es bueno, pero el propósito principal ya lo perdiste de vista. Uno debe de servir a Dios en adoración. Por todo, no por lo que Él va a hacer por mí, por todo lo que Él ya hizo por mí. Yo no sirvo a Dios para ablandarle el corazón de Dios, para ver si Él tiene misericordia de mí y me sigue bendiciendo. No, uno debe de servir a Dios por lo que Él ya hizo por mí. Todo detalle. Si el trabajo mío en esta iglesia es venir a poner las servilletas, eso lo hago porque el Señor hizo más que esto por mí. Si mi trabajo en esta iglesia es ser guardia, debo de hacerlo por lo que el Señor hizo más por mí que este servicio. Ahí es donde debemos de entrar todos, hermanos. Aquí no se trata, hermano, de estar esperando uno siempre que le den aplausos, que todo le diga qué bonito y que esto y que lo otro. No, en nuestra mente debe de haber que alguien pagó un precio muy alto. Y yo le debo en agradecimiento a Él todas las cosas. Aún, hermano, aún las que todavía el Señor no me ha dado. Pero Él ya las pagó para que yo las tenga. Aún por esas cosas debo yo de siempre agradecerle a Dios. Y mi agradecimiento no solamente es venir al culto, esto es parte del culto a Dios, levantar mis manos y adorar a Dios, sino en cada día de mi vida. Desde que me levante hasta que me acueste. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado por tus acciones, por mis acciones, por tus palabras, por mis palabras y por todo lo que yo pueda hacer para el Señor. Esa es la motivación para servir a Dios, hermano. No es el título ni el cargo que le van a dar. Aquí lo damos, es cierto, pero la motivación es más suprema todavía. Así me llamen, si yo no soy el líder y me llamen a trabajar, yo debo de ir porque yo tengo, hermanos, mi deber de adorar a Dios con mi servicio. Vamos a ir a los dones, jóvenes, ¿qué les parece? Si ustedes se quedan aquí, pues para ustedes es la enseñanza. Vamos a entrar a los dones, ¿qué les parece? Esta era solamente mi introducción, perdón, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Los dones vienen siendo el equipamiento, el empoderamiento, el poder que Dios nos da para que le sirvamos a Él de una manera excelente. Diga conmigo, que quiero servir a Dios de una manera excelente. Por el poder de Dios y esas dotaciones que Dios nos da. Aquí tenemos los dones espirituales, jóvenes. Dones viene de una palabra griega que significa, que se dice charis, y la palabra dones o charis significa gracia. Es un don inmerecido, un favor inmerecido que Dios nos da a nosotros. Y dice que gracia se refiere a la libre y no merecida bendición y obra de Dios. Esto tiene que ver con talentos, dones tiene que ver con talentos, con funciones, con habilidades especiales que Dios
que Dios ha dado a todos los creyentes. Si yo puedo cantar, no estoy diciendo nada de mis músicos, Dios los bendiga, son excelentes músicos. Si yo puedo cantar, ese don Dios me lo dio. Y cuando le aplaudan a usted, dele esos aplausos al Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Son dones, son habilidades, son dotaciones que Dios, estos dones de servicio, dice la Biblia que son para todos los creyentes. Aquí no hay ningún creyente, y es un pecado decirlo, que diga uno, yo no sirvo para nada. Por favor, hermano, ¿qué estás diciendo de Dios entonces? ¿Ah? Nosotros venimos de Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Lo que menos yo puedo decir en esta mañana es que yo no sirvo para nada, por favor. Tampoco no debo de tirarme la de que soy un superhombre, no, tampoco no estamos hablando de eso. Pero Dios depositó habilidades, dones, dotaciones en cada uno de nosotros. Yo debo de usar ese don para servir a mi Dios. ¿Me explico, hermanos? Eso es importante. Estos dones son para todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos algo con lo cual Dios nos ha dado para que le podamos servir. Talentos, funciones, habilidades especiales que Dios ha dado a todos los creyentes. Los dones de Romanos 12, que son dones de servicio, son profecía, ministerio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. Usted dirá, hermano, pero esto no necesito yo tener dones para hacer misericordia. El problema es que no necesitas tener el don, pero el problema es que no lo haces. Dios te lo dio, pero no estás haciendo nada con eso. Ese es el problema. Y debemos de glorificar a Dios con ese don. Entonces vamos a comenzar, miremoslo rapidito. Vamos con el don de profecía. Este don alude o tiene que ver con la capacidad para la proclamación pública de la palabra de Dios o pronunciar la verdad de Dios bajo unción divina para animar y fortalecer a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ver con la capacidad que Dios le da al predicador para proclamar la palabra de Dios o pronunciar la verdad de Dios bajo unción divina para que esta palabra anime, edifique y fortalezca al pueblo de Dios. El don de profecía. Y miremos un ejemplo, Hechos 15:30. Vamos a ir rapidito. Tengo un minuto. Ya muchos miraron el reloj, el teléfono. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, algunos discípulos del Señor descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, versículo 31, que sigue diciendo, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, o diga conmigo, predicadores. Como eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué? De palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Son personas que predican la palabra de Dios y con abundancia de palabra de Dios pueden, hermanos, consolar, fortalecer y edificar el corazón de los hermanos que están en esa congregación. Son habilidades que Dios da para que el cristiano aprenda, para que el cristiano sea motivado, para que el cristiano sea consolado por medio de la palabra de Dios. También el don de profecía tiene que ver con eventos que van a realizarse en el futuro. Y sí, la Biblia menciona dos casos también en el Nuevo Testamento. Si quiere, miremoslos ahí rapidito, hermanos. Déjenme agarrar mis notas rapidito. ¿No están desesperados, hermanos? No podía, hermanos, sinceramente les digo,
No podía hablar yo de estos dones espirituales si no conocemos la verdadera motivación para ejercerlos. O sea que si alguien aquí Dios lo va a usar en la predicación, láncese a predicar, hermano. En la célula tenemos muchos hermanos ejerciendo el don de la predicación, ejerciendo el don de la profecía, predicando, motivando a los hermanos, salvando las almas por medio de su palabra para que ellos conozcan al Señor Jesucristo. Están ejerciendo el don de profecía, proclamando la verdad de Dios. Si usted tiene ese llamado, usted dice, me gusta, pastor, ahí cuando enseñan de ese púlpito, he ido a las células y me gusta cómo lo hace el líder, yo también quiero predicar. Bueno, es posible, hermano amado, que ese es el don que Dios quiere que usted desarrolle. Y cuando le den la oportunidad en la célula, diga, lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Solo enséñeme cómo lo voy a hacer. Y láncese, porque uno encuentra su don, hermanos, involucrándose en el servicio a Dios. Involucrándose en el servicio del Señor es que usted va a encontrar su don. Usted se va a dar cuenta para qué es bueno en el Señor. Vamos, miremos un poquito un ejemplo más, que también el don de profecía se usa para declarar eventos futuros. Tengan un poquito de paciencia, hermanos. No los tengo aquí todos los domingos hasta la 1. Hoy se van a quedar hasta la 1. 11:27. Ya termino. Usted predique, pastor. Yo ya me voy, dicen algunos hermanos. 11:27 dice, en aquellos días unos profetas, diga conmigo, en aquellos días unos profetas, estoy en Hechos 11:27, descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría, es algo que iba a venir, todavía no estaba pasando, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Qué dice después? La cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. El profeta se levantó y dijo, viene un hambre para la tierra. ¿Qué hicieron los discípulos? Vamos a enviar ayuda a los hermanos que están congregándose en Judea, porque viene un hambre. Él está profetizando y el hambre se llevó a cabo. La hambruna vino porque se levantó un profeta y declaró la palabra, y se cumplió en los tiempos de Claudio, dice la Biblia. También se puede usar el término profecía también para declarar cosas que pueden venir de parte de Dios en el futuro. Vamos a avanzar. Sigamos con el siguiente don, por favor. Cuando dicen gloria a Dios. Ministerio. Es una referencia a las personas que sirven, particularmente servicio en la iglesia. Su aplicación es amplia porque incluye todo tipo de ayuda. Hermanos que están en la congregación, esta iglesia, hermanos, es una iglesia tan bendecida porque este don de ministerio o de servicio abunda en nuestra congregación. Hay hermanos que ayudan para todo, gloria a Dios por eso. Necesitan un maestro de escuela dominical o un ayudante de escuela dominical, dice, yo puedo ir, puedo apoyar ahí por lo menos de colaborador. Necesitan alguien que vaya a arreglar las mesas ahí en el santuario, se anotan también porque quieren ayudar. Hay unos que como que no oyen, están sordos, pero estos hermanos siempre escuchan el llamado a la ayuda. Otros se tapan los oídos. Es que ese no es mi don, pastor. Sí, cómo no. Puedes ayudar. Si no viene el que trajo el don, si el que tiene el don no puede ir a arreglar las mesas porque está enfermo, ¿quién las va a arreglar? El que no tiene el don, el pastor y la secretaria. Sí, porque no va a estar esperando que venga el hermano para que ejerza el don de servicio. Yo puedo hacerlo también. Yo tengo el don de servicio. Yo no sé si alguien más tiene aquí el don de servicio también. Es que hay unos que son tremendos, hermanos. Tan como Donald Trump. Son tremendos. Ahorita le están expulgando las pulgas y los piojos al Trump, hermanos. Están sacando todas las cosas. El don de servicio, cualquiera de nosotros lo puede ejercer. A mí llámeme pastor cuando necesiten profecía, dicen algunos.
Es que le gusta el renombre, hermano. Tengamos cuidado porque usted puede servir a Dios. Si necesitamos ayuda en la cocina, vea que usted tiene 2 manos, 2 pies. Necesitamos su ayuda, hermana, hermano. También en la cocina. No diga no puedo. Glorifique a Dios con ese servicio. Glorifique al Señor con su servicio, hermano. Aquí es bonito. Pues que aquí no le gusta, hermano, venir al culto y levantar sus manos y alabar a Dios con las alabanzas y siente lindo y bonito. Pero estamos hablando de que la adoración a Dios también es en los ministerios de la iglesia. Yo glorifico a Dios. Me tocó trabajar en la cocina este fin de semana. Pues voy a glorificar a mi Dios. Las pupusas que yo haga van a ser las mejores este fin de semana. Los tacos que voy a preparar van a ser los mejores. Porque el pastor va a venir a comer aquí a la cocina. Hay que glorificar a Dios con nuestro servicio, hermano. Ese don se aplica a muchas áreas en nuestra iglesia y es necesario ejercerlo. Hagámoslo en el amor del Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando la iglesia creció, los apóstoles dijeron: ya no podemos servir a las mesas y servir a las comidas a las viudas de los hermanos que han muerto. Ya no podemos hacer este trabajo porque estamos sirviendo a las viudas, estamos predicando y estamos orando también para que la iglesia avance, porque eran los inicios de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Escogieron entre los hermanos hombres para que sirvieran, mire usted, para que sirvieran a las mesas. Necesitaban hombres que ayudaran con esta labor, que era una labor de servicio. Y escogieron a varios y mencionan hasta las cualidades de esos siervos del Señor para servir comida a las viudas en aquel entonces, para levantarle la canasta familiar y entregárselas. Para eso se necesitaba ayuda. Pues escogieron hombres y ahí comienza el término diácono. La palabra diácono quiere decir servidor, uno que sirve. Usted necesita, hermano, la iglesia del Señor lo necesita. ¿Usted sí o no, hermano? Sí, nos necesita el Señor. Y de esa manera también alabamos al Señor Jesucristo. Le damos gloria a Dios. Enseñanza, voy rapidito. 12:06 minutos. Si me regalan un tiempito más, hermanos. Es la habilidad para interpretar, porque predicar y enseñar son cosas distintas. Enseñanza es la habilidad para interpretar, aclarar, explicar con claridad la verdad de Dios. El don de enseñanza es un don lindo, pero uno debe de, por la ayuda de Dios, iluminación del Espíritu Santo, uno aprende a interpretar y aclarar con claridad la verdad de la palabra de Dios. Es bonito, hermanos. La iglesia tiene, mire, tiene escuela dominical, todos son maestros, ejercen el don de la enseñanza. Todos los líderes de célula ejercen el don de la enseñanza también, enseñan en las células. En la clase de adolescentes ellos tienen maestros también que enseñan, ejercen el don de la enseñanza. Si alguien aquí siente el anhelo y siente la carga y quiere convertirse en una persona para enseñar la palabra de Dios, hermanos, siempre hay oportunidad de hacerlo. Solo está en que usted y yo querramos ponernos en las manos de Dios y deje que el Espíritu Santo fluya en su vida y verá cómo se va a convertir en un maestro de la enseñanza de la palabra del Señor. No hay que tener miedo en esto, hermanos. Estos son dones que Dios ha repartido a su iglesia, a cada uno de nosotros. Sigamos adelante rapidito. El don de exhortación. A uno sí les gusta este don. Este don los capacita al creyente para que pueda ser, que dice, llamados eficaces a sus semejantes para que obedezcan y sigan la verdad de Dios. Este don se puede usar de dos maneras. El siguiente slide, por favor. Puede usarse en el sentido negativo de amonestar y corregir con respecto al pecado. Alguien, hermanos, que ejerce el don de exhortación son esos hermanos que si a usted lo miran caminando desordenadamente, ese hermano, esa hermana puede acercarse con la gracia de Dios, ejerciendo este don de exhortación y darle palabras de ánimo,
de exhortación, y si es posible decirle: mire, si usted sigue practicando ese pecado, mire cuáles son las consecuencias. Así que yo le exhorto, le animo que se aparte de ese pecado y siga adelante sirviendo a Dios. Uno debe de tomarlo como una persona que Dios está usando con ese don de exhortación. No se enoje. Es Dios usando a ese lindo hermano, a esa linda hermana, para corregir un poco de nuestra vida. No se moleste. Hay un versículo que se me olvida, que está en Proverbios, que es lindo, que dice, este varón dice que el sabio o el justo lo corrija. Él dice que para él es como un aliciente, no me acuerdo, pero habla de eso, de que uno debe estar abierto, que si uno está caminando, hermanos, de una manera que a Dios no le agrada, y alguien se le acerca con palabra de Dios y le muestra las consecuencias de su conducta, y le está diciendo: hermano, en el amor de Dios, apártese de ese camino, es mejor que escuche, porque esta persona está ejerciendo el don de exhortación para que se aparte de ese camino. No hay que molestarnos, que hay veces le decimos al hermano: ¿y a usted qué le interesa, verdad? ¿O por qué se mete en mi vida? No, es que Dios lo está usando. Es que Dios lo está usando. Y también puede usarse en el sentido positivo, que son personas que son buenas para dar ánimo, son buenas para consolar y fortalecer a los creyentes en medio de sus luchas. Ellos son los primeros, hermanos, que si alguien está pasando por una situación, alguien está atravesando por enfermedades o la pérdida de un ser querido, siempre estos lindos hermanos en la iglesia los tenemos, gloria a Dios por eso. Siempre a mí me llama la atención a veces como hermanos, cuando muere un familiar de un hermano en la congregación, cómo realmente van, tratan de ayudar, preparan café, le llevan cositas a la persona y están tratando de consolar, de ayudar a que esa persona, hermanos, pase su dolor con menos dolor o menos tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque están llamados a consolar, llamados a animar a los hermanos. Están siempre animando, hermanos, como decía David: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y están llamando: hermano, le animo, lo espero ver allá en la iglesia. Me da gusto cada vez que lo miro en los cultos de oración, en los cultos de escuela dominical. Me gustaría verlo por la tarde también. Están animando. Usted reciba eso como una persona que está ejerciendo el don de exhortación a favor de usted. No se moleste. Si alguien le habla: hermano, no lo he visto en la iglesia, mire, estoy aquí, estoy orando por usted. Todo está bien, pero me gustaría verlo. Ojalá pueda ir el próximo fin de semana y lo voy a estar esperando. Gloria a Dios, alguien se dejó usar por Dios para hablarme. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿A cuánto le gustaría este don? Y yo sé que muchos. Sí. Hay que animar, hermanos. Hay que animar. Es bonito. ¿A cuántos aquí les gusta animar a los hermanos cuando no los ven? Hay unos que dan hasta gracias porque ya no miran al hermano. Dicen: qué bueno que hace vuestro hermano. No, eso no es el don de exhortación, hermano. Ese es el mal deseo, es el don del mal deseo. Uno tiene que alegrarse cuando uno mira a los hermanos. Acercarse, saludarlo: hermano, me da gusto mirarlo, siga adelante. Otro donde se manifiesta ese don también es cuando pasan los hermanos al altar y uno mira a ese hermano y ha estado orando por él o por esa hermana, y la hermana se viene y le empieza a ministrar, a ungir con aceite, la unge y está orando a Dios por toda la situación que la hermana está pasando porque ha regresado. Vale la pena, hermano, eso. Es bonito, la iglesia lo necesita. Cuando usted sienta de parte de Dios ministrar a alguien que usted conoce y por el cual usted ha estado orando, y si Dios lo mueve de su banca, que venga a ministrar a esa persona, venga y ministrelo, ore por él, ore por ella. Dios lo va a usar. Esto es importante, hermanos, porque sinceramente no se trata, hermanos, de que un grupo solamente en la iglesia lleve la carga. No se trata de eso. Estos dones Dios los ha repartido a toda la iglesia. A todos aquí, hermanos.
Hay hermanos, como digo, que ayudan. Qué lindas las manos de esos hermanos que están detrás de las cortinas, pero están haciendo un excelente trabajo, que uno se da cuenta, hermanos, todo el trabajo y las horas que invierten trabajando en el Señor, en donde los tienen trabajando y son fieles. Ya va a terminar el año y desde que comenzaron, hermanos, están dándole con las ganas a ese ministerio al cual los llamaron para servir, y están detrás de la cortina. Usted no los ve aquí predicando, no los ve aquí danzando, están detrás de las cortinas, pero están haciendo una labor que usted y yo no sabemos, pero lo bueno es que Dios lo sabe y Él le va a dar la recompensa a esos hermanos. Donde nos pongan, donde nos llamen, uno tiene que estar dispuesto a servir, hermano. Donde nos llamen, sinceramente, tiene que estar uno dispuesto. Y sigamos, ya estoy terminando, solo faltan 2, yo creo, ¿no? Repartir denota generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de los demás con los recursos propios y la vida misma. Mire, repartir generosidad tiene que ver con esa actitud de ser generoso. Sacrifica para satisfacer las necesidades de los demás con los recursos propios y la vida misma. O sea, hay personas, hermanos, que tienen una tortilla y le dan a usted la mitad de la tortilla, si es posible, para que usted coma también. Una vez un hermano me comentaba que pasó por un momento difícil en su vida, para que usted vea, hermano, que es necesario uno ejercer estos dones. Un hermano me contaba de que estaba en cierta ocasión pasando por una etapa difícil en su vida, no había trabajo y se fue para el talento. Y se fue a comer por la fe, pero no andaba dinero. Y se sentó con unos hermanos. Y los 2 hermanos que estaban sentados con él en la mesa traían sus platos de comida, frutas, traían su soda y estaban comiendo. Y miraron que el hermano que estaba enfrente no tenía nada para comer. Pero ninguno de ellos le preguntó: hermano, ¿y por qué no comes? ¿Usted no va a comer? ¿O quiere que lo invite? Nadie le preguntó. Y el hermano dice que las tripas ya se comía una con la otra. Es bueno preguntar, hermano. Yo tengo esa costumbre, yo voy al talento a comer. Y si un hermano se me sienta, le pregunto: hermano, ¿ya comió? Si me dice que sí, gloria a Dios, déjeme comer entonces. No, no se crea. Entonces, no, estoy jugando, hermano. Estoy bromeando. No lo tomo. No, ya me acostumbré, hermano, no se preocupe. Hermano Jorge, ya me acostumbré yo. Ahí como por cucharadas, una a las 15 minutos, la otra a las 20 minutos y así estoy comiendo. Pero como, gloria a Dios. Pero es bonito, siempre que si un hermano se sienta, si estoy con mi esposa comiendo, ahí se siente un hermano o una familia, siempre me gusta preguntar: hermano, ¿ya comieron? ¿Ya tomaron cafecito? Sí, ya estamos tranquilos, gloria a Dios. Pero pregunto sinceramente, porque si no han comido, yo puedo tener la oportunidad de ofrecerles a ellos un plato de comida. Y glorifico a Dios con eso. ¿Sí o no, hermanos? Estoy glorificando al Señor Jesucristo con ese acto. Entonces está hablando de generosidad, de todas estas cosas. Aquí miramos ejemplos. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y no solamente se habla de eso, hermanos, sino que habla, dice: el que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que tienen o padecen necesidad. Es bonito, hermano. Si Dios lo está bendiciendo a usted y usted puede compartir. Si Dios te toca tu corazón para compartir, comparta la bendición. Porque en las familias, en las iglesias, siempre hay familias. Siempre van a haber familias, hermanos, que necesitan nuestra ayuda. No todos tienen un buen trabajo como usted, hermano. No todos andan manejando un carro del año como usted, hermano. Hay unos que ya no le echan gasolina al carro, sino que le echan agua porque ya no tienen para la gasolina. No todos, hermano, no todos en la iglesia. No todos. Yo le voy a decir algo a usted. No todos duermen bien como usted duerme en su casita, hermanos. No todos. No todos se acuestan con la pancita llena. Hay unos que se acuestan porque no hubo, hermanos, ya para comer en la cena. Pero esto se logra solamente cuando usted se acerca, hermanos, y platicamos con ellos. De lo contrario, si usted sale y le da igual si comió o no comió, quien sea, entra, sale y usted no se preocupa por nadie, pues no va a pasar nada. Por eso es bueno la comunión, acercarse y uno platicar con los hermanos. No para andar averiguando la vida de nadie.
es porque nuestros hermanos nos necesitan, hermano. Gracias a Dios que aquí se levantan canastas cuando nos damos cuenta de que alguien está pasando por una necesidad, pero es necesario. Voy a avanzar, ya termino con estos dos ya nada más. Presidir literalmente significa pararse al frente. Esto habla de liderazgo, los líderes que tenemos al frente. No voy a tomar mucho tiempo, voy a avanzar. Sigamos con el otro. Esto tiene que ver con liderazgo. Y por último, misericordia. Se aplica a las personas que tratan con simpatía y sensibilidad a quienes pasan por el sufrimiento y la tristeza, y que tiene tanto la disposición y los recursos para contribuir de forma activa al alivio de las aflicciones de las personas. Bueno, es bonito. Cuando hay funerales en la iglesia, yo sé que no todos podemos venir a veces a un funeral, pero es bueno a veces acercarse, hermano, al dolor de esa persona que ha muerto, al familiar del fallecido, porque son nuestros hermanos. Hay un dicho en el mundo que dice: hoy por ti, mañana por mí, hermano. Póngase de pie en esta mañana.